La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con los símbolos bíblicos y ahora vamos a estudiar el bramido del mar. Hay mucha gente que está teniendo sueños en relación al agua, al mar. Puede ser el mar, puede ser un lago, puede ser un río, pero en este caso vamos a estudiar el bramido del mar. Tiene dos significados. Uno es para bien, otro es para mal. Es cuando viene la ira de Dios, el bramido del mar. Vamos a Lucas 21. Nos vamos a enfocar en las muchas aguas. Yo les he dicho que el mar, una persona que tiene un sueño o varios sueños, cuando anda en el mar, tiene que, por ejemplo, mirar en relación al mar cómo anda. Si anda sobre el mar, si anda caminando sobre el mar, si se abre el mar y la persona camina, si hay una protección en contra de las olas del mar, si anda en el mar pero el mar no le hace nada a las olas. Esos son buenos sueños. Los sueños en donde Dios le está hablando a una persona para que se arrepienta es que tiene sueños en relación al mar y se está ahogando. Se está ahogando o está en lo profundo del mar o está por caer en lo profundo del mar. Todo eso quiere decir dolores y angustias. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir en los sueños. Y en la palabra de Dios, o sea, de ahí viene, la interpretación viene de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 21. Vamos a leer del 25 al 28. Después de la gran tribulación, y la gran tribulación, ya estudiamos, tiene que ver con la falsa doctrina. Con la falsa doctrina nosotros somos perseguidos y si permanecemos, bueno, el Señor está con nosotros. El Señor dice, erguíos la cabeza. Pero si no andamos bien, entonces debemos de arrepentirnos en relación a la falsa doctrina y seguir al Señor. Y recibir el evangelio simple, así puro, que nosotros somos justificados en la sangre del Cordero, tan simple como eso. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjenme usar un ejemplo aquí en relación a un familiar mío que de hecho yo tuve un sueño en relación a él, y él andaba sobre lo profundo del mar en una nave. Y las llantas de la nave apenas tocaban en un cable de acero por donde iba rodando las llantas de esa nave. Y no sé, por alguna razón uno sabe en el sueño que es en lo profundo del mar, en lo más hondo, pero estaba arriba. Entonces, vamos a decir su situación en relación al Señor, él no tenía en cuenta al Señor. Entonces yo entendía ese sueño, yo fui y le dije, mira, ponte a cuentas con el Señor, porque estás a un pelito de que te pueda venir algo muy feo. Pudiera ser la muerte misma. No lo sé, yo sé lo que quiere decir lo profundo del mar. Y quiere decir muerte o sufrimiento muy grande. Entonces, no me escuchó, me tuvo por loco. Y tomó algo así como 2 años, más o menos. Y eventualmente
se empezó a sentir mal, fue con el doctor y le diagnosticaron cáncer. Un cáncer muy malo, algo avanzado. Entonces yo le prediqué una vez más el Evangelio, algo tan simple como el Evangelio, y volvió a rechazar el mensaje. Entonces, no pinta bien. Esto es reciente, esto apenas acaba de pasar. Tiene apenas 3 meses, tal vez. Entonces, esto es, hermanos. Esto es. Aquí cuando dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, en este caso él es la tierra, su corazón, angustia, confundido a causa del bramido del mar, cuando le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía cáncer. Eso es, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que le vienen. Ahorita está pasando por la quimioterapia, no es agradable. Ahora, hermanos, fíjense bien. Yo les digo, ahí pudiera él eventualmente terminar muriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha rechazado el Evangelio. Ahora, las veces de que el Señor, cuando la persona se va a morir, el Señor es el que sabe. Uno no puede decir, ya te vas a morir, no. A menos de que el Señor diga, ok, ya. A un profeta le dijo a un rey, le digo, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con el Señor porque vas a morir. Y este rey lloró y clamó al Señor que tuviera misericordia de él. Y el profeta vino y le dijo, mira, el Señor te ha dado 25 años más. Porque se arrepintió precisamente y porque clamó al Señor. Entonces el Señor es misericordioso, hermano. Pero cuando una y otra vez rechazamos al Señor, una y otra vez, eventualmente dice el Señor, a la paja, ahí somos paja, échenla al fuego. El cáncer es el fuego. ¿Ok? Y esa persona pudiera bien terminar muriendo. Puede que no. Todo depende de lo que esté haciendo el Señor con esa persona. ¿Ok? Vamos a lo que dice, inclusive el rey David escribió salmos en relación a eso, yo les voy a compartir 2. Y aquí voy a tocar el tema en relación al humo y al gran horno, que es lo mismo. ¿Ok? Yo creo que el humo lo voy a tocar en otro tema también como algo simbólico. Obviamente lo es. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es el sufrimiento. Vamos a decir que el pozo del abismo es el cáncer que está pasando esta persona, familiar mío. Él está en el pozo del abismo. ¿Okay? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Estas palabras, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Eso así lo dice literalmente cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Hubo humo como de un gran horno. Ahora, si nosotros estamos en el Señor cuando viene, vamos a decir, a mí me detectan cáncer, y yo pongo la confianza en el Señor independientemente de cómo me vaya a morir. Si hay, el Señor me va a dar paz en la enfermedad, y ya sea que el Señor me va a sanar para gloria de Él, para que vean lo que es tener la confianza en el Señor, o simplemente puedo morir en paz, como si no tuviera cáncer. ¿Ok? Ahora, en relación al gran horno, porque es una promesa, Jesús dijo que cuando esto viene, ni uno de sus cabellos se quemará en el gran horno. La ira de Dios no es contra nosotros, hermanos.
A eso voy. La ira de Dios no es contra nosotros, es contra los rebeldes. Contra los rebeldes. ¿Quién es el rebelde? ¿Quién es el escorpión? El escorpión simbólicamente. El rebelde no solamente es el que no quiere perdonar, no quiere amar, va más allá. El rebelde es el que desprecia el evangelio. O sea, el que dice, no, yo me lo tengo que ganar haciendo buenas obras. Ese es un rebelde. No, yo yendo a misa y confesándome y comulgándome me va a ir bien. No, hermanos, eso es ser rebelde. Eso es ser rebelde. No, yo yendo a la iglesia todos los domingos y caminando con el Señor. No. La salvación es gratis, gratis. Es decir una oración, Jesús murió por ti. Él llevó tus pecados en la cruz. Ya lo sabes, ya eres salvo. Ya eres salvo. Tan simple como eso. Así de simple es la salvación. Entonces es gratis, es gratis. ¿Ok? Ahora, recibimos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo el Señor quiere que demos testimonio. Ahí también hay rebeldía, que hay gente que dice, no, yo me voy a regresar al mundo. O sea, la salvación es gratis, Cristo nos compró y somos malagradecidos. En lugar de servirle al Señor, porque murió por nosotros, no, yo quiero mundo, yo quiero dinero, yo quiero mujeres, yo quiero hombres, en el caso de las mujeres. Yo quiero cosas. No, sírvele al Señor. No, yo quiero mundo. Ándale, pues vete con tu mundo. Entonces, a esas personas también les viene esto, el gran horno. Y sufren. O sea, les viene el bramido del mar, de las olas, en contra de ellos. ¿Ok? Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Ok? Aquí el enfoque es muchas aguas. Salmo 32. Fíjense cómo lo dice el rey David. Ahora, para entender esto, tienen que saber ya que el rey David, la historia del rey David. Para los que no lo sepan, vayan y estudien la historia del rey David en Primera de Reyes. Por decírselo así rápidamente, David era el hijo menor de una familia de la descendencia de Judá. Él, siendo el menor, era como el mandadero, y de hecho él cuidaba las ovejas. Entonces el Señor le dijo al profeta, ve y unge a un hijo de tal persona. Entonces el profeta fue y el profeta miró a un hombre así fuertote, macho, por decir así. No, ese no es. Entonces él escogió a un jovencito llamado David. Entonces ese jovencito fue ungido. ¿Por qué? Porque el pueblo, un poco antes, el pueblo quiso tener rey. Entonces, no, nosotros queremos tener rey, así como todas las naciones. Y el Señor les dio a Saúl. Entonces Saúl los llevó a la guerra. Porque el pueblo quiso ser como el mundo. Entonces el Señor les dio a Saúl. Y Saúl fue desobediente en todo, hermanos. En todo. Entonces el Señor despreció a Saúl. Nunca se arrepentía cuando pecaba. Él decía que se arrepentía, pero no se arrepentía. Entonces eventualmente el Señor usó a David. Y David fue conocido precisamente cuando derrotó a Goliat. Él, siendo un jovencito, derrotó al hombre más poderoso de la tierra, que era Goliat. Entonces las mujeres hacían cantos, le cantaban al rey Saúl, pero al rey David lo amaban todavía más. Entonces a Saúl entró la envidia y lo quiso matar. ¿Por qué? Porque decía, no, se va a quedar con mi herencia. O sea, yo soy el rey
ya mi hijo no va a ser rey. Entonces él quiso andaba siempre queriendo matar a David. A eso David le llama las muchas aguas. El hecho de que lo quería matar Saúl. Fíjense, ese es el contexto. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Debemos de confesar nuestros pecados. Confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok. Aquí también nosotros debemos de tener en cuenta que David, ya una vez que era rey, él se metió con una mujer casada. La mujer casada salió embarazada y al último tuvo que mandar matar al esposo. ¿Ok? Entonces el profeta vino y le dijo, mira, y se lo da como en una alegoría, mira, había un hombre que solamente tenía una ovejita. Entonces vino una persona que lo tenía todo y vino y le quitó su ovejita. Entonces David dice, ese hombre debe de morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Entonces David se arrepintió de su pecado. Y de hecho, su hijo que tuvo con esta mujer murió. Ahora, Dios es perdonador. La descendencia tuvo más hijos con esa mujer. De hecho, su otro hijo fue Salomón. Y Salomón es la descendencia eventualmente o ascendencia de José, o descendencia de José, el esposo de María. Entonces dice David, por esto oraré a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, aquí está la inundación de muchas aguas, la inundación también, por ejemplo, yo he tenido muchos sueños en relación a las olas del mar, que vienen las olas del mar, se vienen y llegan inclusive a los pueblos. Entonces yo las veo. Y de hecho yo vengo en una nave y yo les digo, vénganse por acá porque el mar va a llegar al pueblo y va a inundar el pueblo. Y hay gente que no hace caso. Entonces la gente que hace caso se sube en la nave conmigo. Súbanse, vénganse, vámonos por acá porque ahí viene el agua, la marea va a subir. No eran olas, era marea. Y esa marea sube y inunda eventualmente, pero es una marea así rápida, se viene, no es tsunami, es como una marea. Entonces yo ando ahí como por la playa y súbanse. Y la mayoría de la gente me tilda de loco. Entonces, pero hay gente que sí hace caso y se suben al camión. En todo caso el camión o la nave es el evangelio, y acuden al mensaje del Señor. No mío, del Señor. Entonces, ando yo así, vengo en la nave y la nave pues ando ahí alrededor en todas esas playas. En esas playas simbólicamente son cristianos, porque ya ahorita la mayoría de la gente ha escuchado del Señor. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré.
el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una amonestación hacia nosotros, o sea, hacia el rey David. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. No seas como las bestias, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los justos? Los que se justifican por la fe en el Evangelio, en el testimonio de Cristo. Tan simple como eso. Y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Fíjense en el Salmo 18, también del rey David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi libertador. Jesús es nuestro libertador. Dios mío, fortaleza mía. Hay personas que tienen también sueños en relación al mar, y una fortaleza, vamos a decir, puede ser así como un castillo, un muro, algo, un muro muy grueso, así como los rompeolas. Y la persona está detrás del rompeolas o arriba del rompeolas. O sea, al último las olas no llegan contra él. Esos son buenos sueños. Eso es de que la persona anda caminando con el Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjense bien, aquí está lo que dice: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, o sea, de muerte, ligaduras de muerte me rodearon, es lo mismo. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Ahora, fíjense bien, David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero él no lo mató, porque él decía: yo no puedo matar a un ungido de Dios. Fíjense, hermanos, vamos a decir, una persona que recibe a Cristo es un ungido de Dios. Por eso no debemos de juzgar, no debemos de matarlos. Y el ejemplo está en David. El ejemplo está en David. Entonces, y obviamente Jesús, o sea, entonces, una persona que se revela, eso le pertenece a nuestro Padre Dios y a Jesús, no a nosotros. Una persona que se revela, porque usualmente se rebelan en contra de nosotros, nos persiguen a nosotros, pero el Señor siempre va a estar protegiéndonos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Ahí está. Que es lo mismo que está en Lucas 21 y Mateo 24. Cuando viene la persecución de nosotros, de los que tenemos nuestra confianza en Jesús. Va a pasar esto, van a venir personas, no se dejen engañar. Va a haber mucha maldad, esa es la gran tribulación. No se dejen engañar por falsos evangelios. Una vez que pasa eso,
entonces viene la ira de Dios. En contra de ellos, no de nosotros. O sea, viene las olas, viene el grito, el bramido del mar. Y fíjense, no les dije, vamos a mirar lo que es el bramido, porque no se los di. Qué caray, ¿dónde lo dejé? Bramido. Ok. Es rugido de animal, como de un toro. El bramido del toro se escuchó en toda la plaza. Bramido de la multitud. Surgió un bramido de rabia, pero también el bramido del mar. El bramido del mar. Entonces, cuando es para mal, este bramido es de Dios, como un bramido del mar. O sea, es la ira de Dios contra aquellos que andan engañando con un falso evangelio y que nos persiguen a nosotros. Pero no nada más eso, también en contra de los que se burlan de nosotros, no solamente de la iglesia, de los que recibieron el evangelio y lo rechazaron a Jesús, sino también de los que nunca creyeron, o sea, nunca llegaron, o sea, los que se burlan de nosotros. Entonces, aquí es en donde la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Dios. Y fíjense lo que dice aquí: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Pablo explica esto, los carbones o las ascuas de fuego. O sea, por ejemplo, tú pones como en una carne asada, pones el carbón a calentar y luego ya eventualmente es cuando está listo, pones tu carne asada ahí, ya una vez que comes quedan las ascuas, quedan las cenizas. Ok, cuando una persona nos ofende, en lugar de nosotros maldecir a esas personas o enojarnos con ellas, nosotros las bendecimos. Eso es lo que dice Pablo. Dice, y cuando haces eso, amontonas carbones encendidos en su mente, como diciendo, ¿a por qué me trata bien cuando yo lo trato mal? Eso es amontonar ascuas de fuego en la mente de las personas. Es amor, hermanos, es amor. Ahora, la ira de Dios, ¿contra quién es? Eventualmente es contra Satanás y sus demonios. Es contra ellos. Entonces el Señor eventualmente también viene Él viene con amor. Él viene con amor, definitivamente. Fíjense. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahí está. ¿Cuáles eran las muchas aguas? La angustia y los dolores. La persecución. Me libró de mi poderoso enemigo. Era el rey Saúl. Saúl es simbólico de Satanás.
Satanás era ungido, pues era el ángel más grande, pero cayó, desobedeció al Señor. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. ¿Por qué se agradó de David? Porque él tenía confianza en él. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Ahí está, nunca se apartó de Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, nosotros en el Evangelio, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, porque pudo matar a Saúl y no lo hizo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ahí está. Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién? Y a Cristo, de hecho, cuando nosotros nos queremos justificar con nuestras obras, es como si nosotros le dijéramos a Jesús, tú pecaste, Jesús. Yo quiero cumplir la obra que tú no terminaste. Qué cosa más ridícula. Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién? ¿Quién hace perfecto mi camino? Dios. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Ahí está, de donde saca Pablo la vestidura de Dios. El escudo de la salvación, que es en el Evangelio. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran. Cayeron debajo de mis pies. Ahí está. Es lo que Jesús dijo. Jesús profetizó esto en relación a la iglesia. De que los enemigos, nuestros enemigos, eventualmente iban a estar debajo de nuestros pies. Ahora, ese es en relación a Jesús. Pero si Jesús está en nosotros, pues es obvio que también es debajo de nuestros pies. O sea, los temores, las angustias, todo. Si nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, nos va bien, hermano, nos va bien. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvara. Aún Jehová, pero no los oyó. Aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Siempre va a haber contiendas contra ustedes, hermanos. Siempre en relación al Evangelio.
Estén preparados, pero eventualmente el Señor los librará. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Todo esto es profecía para Jesús, pero también para la iglesia. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, Jesús, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David, a su descendencia para siempre. En segunda de Samuel 22, aquí también aparece en relación al rey David, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, fíjense bien, hermanos, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Todo esto son las aguas. Me atemorizaron. Ligadoras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Se fijan, eso es lo que está en el Salmo. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Es lo que dice Pablo, dice, cuando viene el Señor, con su boca lo destruye. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahí está. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Entonces, si se fijan, hermanos, terminen ustedes de leerlo, que es en relación básicamente a lo que dice en el Salmo, que ya les leí. Salmo 77:19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Fíjense bien cómo Dios nos habla alegóricamente siempre. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan al Mar Rojo, el Mar Rojo es simbólico de este mundo, de la gente que anda en el mundo. ¿Ok? Hagan de cuenta que está, por ejemplo, por decir Las Vegas, ahí puros lugares de prostitución, y eso es el mar. La gente que está sufriendo
precisamente porque están ausentes de la presencia de Dios, andan en el mundo. Eso es el mar. Pero a su pueblo, cuando lo trae Dios, Él sopla y el mar se abre. Y su pueblo pasa por el abismo, se le conoce como el abismo, y pasa como por tierra seca, ni siquiera en lodo, no, como por un desierto, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Jesús hizo eso. Jesús caminó literalmente sobre el mar de Galilea, que también es lo mismo, es el mismo símbolo. Cuando Pedro quiso caminar sobre el mar, se hundió. ¿Pero por qué se hundió? Porque dudó. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Y qué fue lo que pasó? Mientras él tenía la mirada en Cristo Jesús, Señor, Señor, ayúdame para que yo también camine sobre el mar. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero Pedro despegó la mirada de Cristo Jesús y empezó a mirar lo que estaba aconteciendo alrededor de él. Ahí fue donde dudó y por eso se hundió. Pedro sabía nadar, mas sin embargo le entró miedo y le dijo a Jesús, Jesús, sálvame. Y Jesús lo saca y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, hermanos, he ahí la importancia de siempre buscar el rostro, la mirada de Cristo Jesús. Si te viene el cáncer, si te viene la angustia, en lugar de andar ahí en relación al cáncer, en relación a tus hijos, en relación a tu familia, tú busca el rostro de Cristo. Vete al libro de los Salmos y escúchale y dile al Señor, Señor, hábleme. Necesito su palabra, Señor. Señor, yo busco su rostro, Señor. Señor, yo anhelo conocerlo, Padre Santo, Señor. Señor, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, abre mis ojos, Señor. Y en la mirada que tú te enfocas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Tiene que ser con todo tu corazón, hermano. Ese es el ayuno. Tú debes de ayunar cuando tienes un problema. Tienes que ayunar. Cuando tienes un problema y tienes miedo, tienes angustia, tienes que ayunar. ¿Cuál es el ayuno? Vete a la Biblia, vete al libro de los Salmos, ponte a leer los Evangelios. O sea, no es tiempo de que andes viendo la televisión, no es tiempo de andar haciendo otra cosa, sino solamente comiendo el pan bajado del cielo. Yo te aseguro que si lo haces por 1 semana seguida, Dios, hermanos, un ciego, literalmente, que no pueda ver, por ejemplo, un diabético que es ciego precisamente por su diabetes, perdió la vista. Si pusiera su mirada en Cristo Jesús y su enfoque fuera Jesús, yo les aseguro que Cristo les da la vida. Le vuelve a dar la vista, hermanos. Se los aseguro, hermanos. Eso es así. El problema es que la gente no cree. O sea, la gente anda en el mundo. Una persona, para empezar, una persona ciega, pues no se puede mover mucho. Depende a veces de otras personas. Entonces, en lugar de enfocarse en conocer a Cristo Jesús y buscar el rostro de Cristo Jesús, buscar el rostro de nuestro Padre Dios, vamos a decir que comenzara un lunes a las 5 de la mañana, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Olvídate de teléfonos, No, en el Señor, buscar al Señor.
Buscar al Señor, tu rostro busco, Señor. Señor, háblame, Padre Santo, aquí estoy, Señor, hable, Señor, que su siervo escuche. Señor, si a usted le place, Señor, darme la vista, Señor. Yo les aseguro que esas personas vuelven a ver, hermanos. Pero la gente no cree, hermanos, no cree. ¿Y por qué no? ¿Por qué les digo no creen? Porque no lo hacen. No lo hacen. Yo a veces le he querido decir a las personas, mira, yo te voy a decir cómo el Señor te puede sanar. No, ya sé, no me digas. No eres sano. No eres sano. No quieren escuchar. Tienen que ayunar. O sea, el ayuno es solamente escuchar la voz de Dios. Ese es el verdadero ayuno. No es dejar de comer hamburguesas o pan o soda. No. El verdadero ayuno tiene que ver. Es el primer mandamiento, hermano. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo. No un ratito al día. Señor, déjame aviento una de Pedro Infante y luego me voy a poner a cantar aquí unas canciones aquí del trío, qué sé yo. Eso no es ayuno, hermanos. Eso no es ayunar. Ayunar es como un retiro. En un retiro es solamente palabra de Dios. Pero no hay necesidad que esperes a que alguien te invite a un retiro. Tú lo puedes hacer en tu casa. Hay gente que tiene vacaciones y en lugar de ponerse a ayunar, se van de vacaciones estando enfermos. Está bien, yo lo hice cuando andaba en el mundo, pero ahora que lo entiendo, lo proclamo y les digo, hermanos, Dios los puede sanar de cualquier enfermedad, de cualquiera, del SIDA, del coronavirus, de la diabetes, Yo me voy a atrever aún a decirles, aún de enfermedades congénitas, enfermedades, por ejemplo, de el síndrome de Down. Ahora, ¿cómo se lo dices a una persona que tiene el síndrome de Down? Por la fe de su padre o de su madre. Porque hubo personas que fueron sanadas por la fe de otros, no por la fe de ellos. Pero no creemos, hermano. No creemos, no lo hacemos. Jesús dijo, estas cosas que yo hice, ustedes también las van a hacer y aún mayores. ¿Qué acaso Jesús está cotorreando o es un mentiroso? Las cosas que hizo Jesús, nosotros las podemos hacer también. Y aún mayores. Salmo 77:19. En el mar fue tu camino, y en tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. 93:4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. 144:7-8. Envía tu mano desde lo alto, redímeme, y sácame de las muchas aguas del mar. ¿Quién estuvo en las muchas aguas? Jonás, y se lo comió el gran pez. El gran pez quiere decir la muerte, literal. Literal. Jesús mismo lo interpreta. Les dicen, danos una señal de que tú eres el Mesías. No les va a ser dada otra señal sino la del profeta Jonás. ¿Y qué hizo? Estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez. Jesús estuvo en el gran pez, en el Seol, 3 días y 3 noches. Y resucitó y no creyeron. No creyeron. Ahora el Señor así lo designó. ¿Okay? Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Fíjense lo que quiere decir también aquí, de la mano de los hombres extraños. ¿Cuáles son las muchas aguas? Cuya boca habla vanidad.
Dios quiere que tengan mucho dinero. Eso es vanidad, hermanos. Esas son las muchas aguas. Eso, a mis hermanos, Cash Luna, Benny Hinn, ellos no tienen paz, hermanos. Andan en aviones privados, tienen unas grandes residencias. Y mucha iglesia piensan que ellos viven muy bien. Ellos no son felices, hermano. Se los puedo asegurar. Yo no los conozco personalmente. ¿Pero por qué lo sé? Porque el Señor lo dice. No hay paz para el impío. No la hay. No tienen paz. Le dice Jesús, le dice el Señor a una iglesia. Tú eres pobre. Pero por ser pobre, eres rico. Tú tienes paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. El mundo le da paz a la gente cuando tiene dinero, cuando tiene salud. Aún teniendo esas cosas, no hay paz. No hay paz, porque hay gente que tiene dinero y tiene salud y tiene familia y tienen todo eso y aún así no son felices. No lo son, hermanos, no lo son. La verdadera paz está en Cristo Jesús, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. El Cantar de los Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ahí está. No podrán apagar el amor. Ni los, que es lo mismo que dice en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. O sea, no se dejen engañar, el amor de muchos se enfriará, pero las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ahí están las ascuas de fuego. Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Isaías 8 del 5 al 8. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó, fíjense bien, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, para este mundo es el evangelio, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, fíjense, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. O anduvo Isaías profetizando por ahí, qué sé yo, 720, 30, 40 antes de Cristo. Y ha de haber sido como en el 700, yo leí la historia, ahorita ya no la recuerdo, ha de haber sido como en el 702, creo, más o menos, antes de Cristo, cuando llegó el rey de Asiria y pácatelas. Pasó esto. O sea, llegó el rey de Asiria con su ejército y destruyó al pueblo de Israel. Las muchas aguas, esas son las muchas aguas, los destruyeron. Esto es al rey de Asiria. Ahora, yo les he dicho que Asiria y Babilonia son simbólicos de Satanás y sus demonios. Con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá, donde está Jerusalén y Belén, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 17, 12 y 13. ¡Ay! Aquí hay un ay. Ya hice el estudio sobre los ay. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar.
y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Aquí es para ese pueblo que se levanta contra nosotros. Okay. So, debemos de entender el contexto. Isaías 5:30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. So, ya leímos que era Asiria. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación. Y fíjense, aquí está, y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Por qué? ¿Por qué se oscurece la luz? Porque les quemaron todo. Cuando se quema toda la ciudad, se oscurece el cielo, hermanos. So, debemos de entender el contexto. El cielo se oscurece precisamente porque son quemadas sus casas. Jeremías 51:13. Tú, le está diciendo a Babilonia, tú, la que moras entre muchas aguas, la del mundo, rica en tesoros, ha venido tu fin. Esto también le aplica, por decir, a la Iglesia Católica, que mora entre muchas aguas, es rica en tesoros. So, viene un tiempo también donde le viene su fin, pero no nomás a la Iglesia Católica, hermanos, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante, todas las iglesias que enseñan mal, a todas, pero sobre todo a las que son ricas en tesoros. Y la que es más rica en tesoros es la Iglesia Católica, porque el tesoro de Dios son las almas de los creyentes. Le viene su fin, eventualmente. 51:55, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Ezequiel 26, del 15 a 21. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán y se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente del mar? Ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de su caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de su fin. Esto también es para, vamos a decir, para todas estas religiones como el Islam. De igual forma es lo mismo también en contra de ellos. En el Islam se predica a Cristo, pero a Cristo se le pone como que él fue profeta, pero es más grande Mahoma que Jesús. Esa es obviamente falsa doctrina, eso ya es. Entonces es contra ellos también. Y de hecho, pues sabemos que el mundo, Pablo lo dice: el que tiene ley y el que no tiene ley, todos morirán. Todos, sin excepción, tengas ley o no tengas ley. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser.
serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. En 32:13, todas sus bestias destruiré sobre las muchas aguas. No, en las muchas aguas que hay, bestias que no tienen entendimiento. Ni más la enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia la enturbiará. Fíjense bien, por decirlo así, yo ya lo he dicho esto, pero siempre lo voy a estar compartiendo. Viene Pablo, les predica el testimonio de Jesús a los Gálatas. Entonces ellos creen al Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Entonces Pablo se va. Entonces llegan unos judíos y les predican la ley y la circuncisión. Eso es andar enturbiando las aguas, hermanos. Por ejemplo, yo ando predicando a Jesús. Yo predico a Jesús. Yo predico el Evangelio. Siempre lo voy a predicar. Por la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas cercanas a mí que vienen y enturbian el agua. Predican la ley, no a Cristo. Entonces, porque predican la ley y no a Cristo y andan enturbiando el agua, allí está. Todas sus bestias destruiré. O sea, andan en el mar todavía. Todavía andan en el mar. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Aquí la pezuña es un cristiano. O sea, es simbólico. Por ejemplo, todos los animales que tienen pezuña son los que el Señor llama. Está hablando de los que enturbian el agua, de los cristianos y los no cristianos. Por ejemplo, el ateo dice, Dios no existe. Y viene y le lava el coco a una persona cristiana, por decir en la universidad, con filosofía o qué sé yo. Y hay mucha gente que pierde su fe en las universidades. Hay de ellos también. Ezequiel 43:12. He aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto es para bien. Por eso yo les digo, las muchas aguas tiene que ver para bien y para mal. Las muchas aguas, el mar eventualmente, toda la gente que está en el mar perece. Eso es necesario salir del mar, salir de Babilonia. Pero también vienen las muchas aguas, la fuente del agua viva, que es Jesús, o nuestro Padre Dios. Y fíjense, aquí está en Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ahora, esto también es simbólico para la iglesia, y siempre se los he dicho. Había muchas aguas, o donde había muchas aguas, Juan bautizaba. Pero Juan dice, yo bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que él los bautizará con las muchas aguas. O sea, con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 20, lean Lucas 21, donde está en relación del 7 al 27. En Apocalipsis, esto es para bien. Apocalipsis, cuando miraron cuando Juan mira a Jesús y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí está, su voz. Fíjense, hermanos, cuando Jesús habla, vamos a decir que le hace así, ¡bu! Llega el pueblo de Asiria y destruye Israel. Esa es la voz de Cristo.
Cuando hay un terremoto, cuando habla Jesús para destruir a los desobedientes, como en el caso de Coré, y los que le siguieron, que se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, se los tragó la tierra, literalmente. ¿Qué le pasa a una persona que se rebela contra los que Dios pone a predicar el evangelio o a trabajar en el ministerio? Se rebelan así como se rebeló Coré. Tengan cuidado, hermanos. O sea, si tú sirves al Señor, tú sirves al Señor. Entonces es mejor a veces si no sabes identificar un falso profeta, mejor es callar, mejor es callar. De hecho, a menos de que el Señor nos diga, podemos hablar acerca de falsos profetas. ¿Por qué? Porque ya les dije, el rey David nunca condenó a Saúl, cuando tuvo chance de matarlo y no lo hizo. Entonces hay personas, por ejemplo, a mí me han dicho, precisamente estas personas que predican la ley, me dicen, tú no eres profeta. Me dicen a mí que no soy profeta. Y luego, ¿cómo identificas tú a un profeta? O sea, él ni siquiera entiende el evangelio, porque si entendiera el evangelio no anduviera predicando la ley. Entonces, como no lo entiende, digo, una cosa es que una persona no lo entienda, ok, no lo entiende, pero otra cosa es que pelee con uno. Ahí ya es un falso profeta. ¿Qué hace el profeta? Simplemente predica lo que el Señor le dice. ¿Qué dijo Ezequiel? Lo que el Señor decía. ¿Qué dijo Jeremías? Lo que el Señor decía. ¿Qué dijeron los profetas? Lo que el Señor decía. Entonces, ¿qué predican los verdaderos profetas? Lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Entonces, una persona que se pone en contra de un verdadero profeta, hay de ellos. Y vaya que les va mal, hermano. Les va muy mal. Les va muy mal. Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, hablando vanidad. Dios quiere que tengas mucho dinero. Esa es la gran ramera, o la que predica los 10 mandamientos para salvación. Esa es la gran ramera. Por eso yo les digo, ahí cabe la Iglesia Católica, los testigos de Jehová y todos los que predican los 10 mandamientos para salvación. Esa es la gran ramera. Todo el que predica vanidad. Predicar los 10 mandamientos es predicar la vanidad. Porque ese es el ministerio de condenación. Pablo lo dice. Déjenme ver a ver si ahorita lo encuentro. No lo puse, pero el Señor me está diciendo que lo ponga. El ministerio condenación. Si mal no recuerdo, está en Hebreos, ¿no? No. Pablo es el que lo explica. A ver. Ninguna condenación. Aquí está, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación, el de los 10 mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 2 Corintios 3:9. 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 2 Corintios 3:
Ahí está, tan simple como eso. Vayan y lean el contexto si no lo entienden. Por eso yo les digo, hermano, una persona, yo aquí no me burlo de mis hermanos católicos, no. Una persona que se confiesa para que le perdonen los pecados y piense que ya es justificado, está negando la sangre del Cordero. Ahora, no lo entiende, no lo sabe. Entonces, alguien le tiene que predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y lo escucha. Mucha gente que yo le he predicado a católicos lo escuchan. Hermano, ¿me permite hablarle unas palabras en relación al Evangelio? Sí, cómo no. Y siempre le pregunto, ¿usted entiende lo que es el Evangelio? Casi siempre me dicen, no, pues lo que está en la Biblia. Le digo, pero sea más específico. Pues toda la Biblia. No, no toda la Biblia es el Evangelio. El Evangelio está en la Biblia, pero el ministerio de condenación no es el Evangelio. No, pues no sé, ok, entonces ya mire, por los 10 mandamientos sabemos que somos pecadores. Entonces el Señor hace un nuevo pacto y dice, ustedes van a ser justificados por fe, simplemente por creer en el testimonio de Cristo Jesús. Él murió por nosotros, Él llevó nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados son lavados en la sangre del Cordero y no hay más sacrificio que valga para limpiarnos nuestros pecados. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Ok. Entonces ya deja uno sigue orando por esas personas para que el Señor le vaya revelando, ¿verdad? Para que entienda, así como lo hizo conmigo. Así como lo hizo conmigo, porque yo antes me confesaba para que el Señor me perdonara de mis pecados. Entonces, yo por eso lo digo, o sea, yo predico el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es simple. Cristo murió por nosotros. Ya una vez que conocen quién es Cristo, Cristo murió por nosotros. En eso somos limpiados. En eso somos justificados. En eso somos salvos. Entonces, si yo voy y me confieso con un sacerdote, para que Dios, es como decirle a Jesús, Jesús, tu sacrificio no fue suficiente. Y hay gente que lo hace así, hermanos. No, o sea, razonan. No, pues este es de una religión que apenas tiene 100 años y la católica ya tiene desde Pedro, que fue el primer, y usan sus propios razonamientos. Pedro no fue el primer papa, hermanos, no lo fue. Ni siquiera fue papa. Es más, la misma palabra de Dios dice que Pedro no era la columna, eran varios. Lo dice la palabra de Dios. Resulta que Pablo le llamó la atención a Pedro, porque Pedro andaba de hipócrita. Le llamó la atención a Pedro. Pablo tenía más conocimiento que Pedro en relación a las escrituras. Ahora, el que se quiere, o sea, mucha gente dice eso porque en realidad no se quieren arrepentir. Esa es la verdadera razón. O porque quieren presumir, como si pertenecer a un club los va a salvar. No, hermanos. Nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Yo voy a terminar con 19:6. Y oí la voz de Apocalipsis, y oí la voz de una gran multitud. Fíjense, yo ya les dije lo que está en Lucas 21. ¿Verdad? Viene la falsa doctrina, esa es la gran tribulación, el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca se salvará. Entonces nosotros no, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. Nos aferramos al Evangelio. Entonces ya una vez que hacemos eso, Cristo reina en nosotros. Ya Cristo reina en nosotros. Ya pasamos la gran tribulación. Así como la pasó Pedro. Y todos sus discípulos pasaron por la gran tribulación, negaron a Cristo. Entonces, pero eventualmente permanecieron en Cristo. El único que no creyó fue Judas, de los 12. Entonces, ya una vez que pasa la gran tribulación y servimos a Cristo con nuestro corazón, ya Cristo reina en nuestros corazones.
Nadie los arrebatará de mi mano. Es promesa de Dios. Nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ya Cristo reina en mi corazón. Yo puse aquí los endemoniados, ni siquiera sé por qué, pero bueno, yo termino mejor con eso. Les voy a hacer después un estudio en relación a los abismos, en el humo, solamente para darles el contexto, algo simple, en los símbolos bíblicos. Entonces aquí podemos mirar que queda claro el bramido de mar. Cuando es para mal, es cuando viene el castigo. Viene el castigo para los que desecharon el evangelio. Pero también viene el bramido de mar, que es la voz de Cristo Jesús para aquellos que lo honran. O sea, Jesús viene y nos libra de todo demonio, nos salva de los que son más poderosos que nosotros. Jesús viene, se indigna, y no solamente de los demonios, sino de las personas que los demonios usan para perseguirnos. Ahí es en donde esas personas eventualmente, que anduvieron peleando contra nosotros, eventualmente vienen a nuestros pies a pedirnos que les ayudemos. Y Jesús nos dice, hay un mandamiento ahí, Jesús nos dice: si alguien viene y te pide, dale. Entonces no debemos, no, ya ves, te dije que yo tenía la razón, tú andabas de cabezón, ahora te está yendo de la patada, no, lárgate. No, eso no es de Dios, hermanos. Eventualmente el tiempo nos da la razón de que Cristo está con nosotros. Entonces una persona, eventualmente, que anduvo peleando contra, no, tú tu religión y yo la mía, eventualmente vienen con nosotros y nos piden que oremos por ellos. Oremos por ellos. O pudiera ser inclusive hasta comida. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es adventista y dice: no, tenemos que juntar mucha comida. Y entonces a veces me dice: no, pues dice, yo no les puedo dar a todos. Cuando venga la gran tribulación, tú no vas a tener comida y ahí arréglatelas, me dice. Pero digo, bueno, no lo entiende. Lo más probable es lo que dice la palabra de Dios, que si un día viene la escasez aquí en Estados Unidos, lo más probable es que Él va a venir a pedirme a mí. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque aunque venga el hambre a esta tierra, no es contra nosotros la ira de Dios. Cristo está vivo. Así como Elías comió por mucho tiempo de la comida que le dio la viuda, ¿a poco Dios no puede cuidarnos así? Ahora, si ya es el tiempo de irnos con el Señor, pues nos vamos con el Señor. O sea, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos de aquí, somos extranjeros. Este no es nuestro lugar, hermanos. ¿Ok? Entonces, la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.